¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente dice la Biblia sobre los tatuajes? Este es un tema que divide opiniones, plantea interrogantes y, en algunos casos, incluso miedo. Con el tiempo, la relación entre fe y tatuajes siempre ha sido objeto de debate. Algunos creen que los tatuajes son expresiones prohibidas por la Biblia. Otros ven en ellos una forma legítima de expresar su identidad y su fe. Pero, ¿existe realmente una respuesta clara y definitiva en la Biblia sobre esto? Para desentrañar este tema, profundizaremos en los orígenes de los tatuajes, exploraremos lo que dicen los pasajes bíblicos e incluso entenderemos lo que personas religiosas de diferentes denominaciones piensan sobre el tema. Al final de este video, tendrá una visión nueva, quizás inesperada, de lo que nos enseña la Biblia. Y lo más interesante, la respuesta puede ser mucho más compleja e intrigante de lo que parece a primera vista. Y para empezar, debemos retroceder mucho antes de que se escribiera la Biblia. ¿Sabías que los tatuajes son una forma de expresión ancestral? Han existido desde hace más de 5.000 años y aparecen en diferentes culturas, repartidas por todo el mundo. Desde los antiguos egipcios hasta los pueblos indígenas de América, los tatuajes eran, y siguen siendo, símbolos que conllevan significados profundos. Para algunas personas, marcan la transición a la edad adulta. Para otros, son rituales de protección, honor y respeto a los antepasados. Pero, ¿cómo es que esta antigua práctica acabó convirtiéndose en un tema de debate tan intenso en la religión cristiana? A lo largo de los siglos, muchos líderes religiosos han visto los tatuajes como símbolos de rebelión, prácticas paganas o incluso brujería. Sin embargo, ¿realmente la Biblia prohíbe los tatuajes? Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen y pocos saben responder con seguridad. La verdad es que, para entender este tema, debemos mirar de cerca un versículo específico. Muchas de las controversias en torno a los tatuajes en la religión cristiana se centran en un pasaje concreto de la Biblia, Levítico, capítulo 19, versículo 28. Este es un pasaje antiguo que, de hecho, puede resultar intrigante para muchas personas que intentan comprender cuál es la visión bíblica sobre la modificación del cuerpo con tatuajes. El versículo dice: «No os hagáis cortes en vuestros cuerpos por los muertos, ni os tatuéis. Yo soy el Señor». Pero, ¿qué significa realmente este mandamiento? ¿Es una prohibición absoluta, aplicable a todos los cristianos, o hay más matices a considerar? Exploremos este versículo en su contexto histórico para tratar de encontrar una respuesta. El libro de Levítico fue escrito hace miles de años, y sus textos sirvieron de guía de leyes y prácticas para el pueblo hebreo, que en ese momento atravesaba momentos de grandes desafíos culturales. Estaban rodeados de diferentes pueblos que practicaban rituales extraños y muchas veces cuestionables a los ojos del pueblo hebreo, como sacrificios humanos y cultos a la muerte. Estos pueblos tenían la costumbre de marcar sus propios cuerpos como parte de rituales para honrar a los muertos o incluso para invocar a los dioses. Así, muchos estudiosos sostienen que esta prohibición específica se aplicaba a las prácticas rituales paganas, que incluían cortes y marcas en el cuerpo. La idea detrás de este versículo, por tanto, sería impedir que el pueblo de Israel siguiera estas prácticas paganas, protegiéndolos de influencias de otros pueblos y, al mismo tiempo, manteniéndolos separados y devotos de un solo Dios. Sin embargo, ¿qué tiene que ver este contexto con los tatuajes en la actualidad? ¿Podrían los tatuajes actuales, que a menudo representan un homenaje a miembros de la familia, al arte o incluso a la fe, verse de la misma manera que los rituales paganos de la época del Levítico? ¿Será que, a lo largo de los siglos, esta interpretación se ha utilizado de forma exagerada? Bloque 3. Interpretaciones y mitos a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, este pasaje del Levítico siguió siendo debatido, interpretado y, en algunos casos, incluso reescrito. Muchas interpretaciones comenzaron a surgir entre líderes y eruditos religiosos. Sin embargo, una cosa es segura: las culturas de todo el mundo han seguido adoptando los tatuajes como forma de expresión. Y no fueron solo los paganos. La propia Iglesia cristiana, especialmente en sus primeros siglos, tenía sus propios ejemplos de marcas en el cuerpo que, curiosamente, eran toleradas. Por ejemplo,
Muchos cristianos perseguidos en el Imperio Romano marcaban discretamente símbolos de fe en sus cuerpos. El pez, que era símbolo de Cristo, y otros pequeños signos fueron tatuados como una forma de identificarse entre sí sin ser descubiertos. Estas marcas eran más que simples tatuajes. Eran signos de fe, resistencia y lealtad a un Dios en el que creían. Pero, ¿qué pasa con la Iglesia actual? ¿Deberían todos los cristianos seguir este mandamiento al pie de la letra? Las interpretaciones de las Escrituras varían mucho entre católicos, evangélicos y otras denominaciones cristianas, y algunos líderes religiosos tienen opiniones muy diferentes sobre el tema. Esto nos lleva a la pregunta: ¿es el versículo de Levítico la última palabra de Dios sobre el tema o simplemente una guía para una situación específica en ese momento? Cuando se habla del cristianismo, es imposible ignorar el impacto del Nuevo Testamento. Si bien el Antiguo Testamento establece leyes y costumbres judías, muchos creen que la venida de Jesús trajo una nueva perspectiva, una renovación de la alianza entre Dios y la humanidad. Y, curiosamente, el Nuevo Testamento no menciona directamente los tatuajes. ¿Pero qué significa esto? Algunos estudiosos sugieren que si los tatuajes fueran una cuestión espiritual fundamental, Jesús o los apóstoles habrían abordado la cuestión directamente. En cambio, se centraron en otros aspectos de la fe, como el amor por los demás, el perdón y la pureza de corazón. Esto hace que algunos cristianos se pregunten: ¿la prohibición de los tatuajes sigue siendo realmente válida o es una costumbre cultural que se ha interpretado como una regla religiosa? Es interesante notar que, en el Nuevo Testamento, el cuerpo es mencionado varias veces como templo del Espíritu Santo. Este concepto de templo ha llevado a muchos a interpretar que debemos cuidar bien nuestro cuerpo, evitando excesos y manteniéndolo limpio. Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna mención directa que condene o prohíba cualquier tipo de marcación en el cuerpo, como los tatuajes. En la práctica, esto ha llevado a algunos cristianos a ver los tatuajes de una manera más personal y subjetiva. Si se hacen con una intención positiva y significativa, como una forma de recordar la fe o de honrar a un ser querido, incluso podrían considerarse una extensión del propio. Espiritualidad. Esta opinión, sin embargo, no es unánime y existen muchos matices y debates incluso entre los líderes religiosos más respetados. Durante los primeros siglos después de la muerte de Cristo, los cristianos vivieron bajo la constante amenaza de persecución. Por eso, muchos de ellos se hacían marcas en el cuerpo como una forma de identificar su fe y compromiso con Cristo, incluso ante la persecución romana. Las primeras comunidades cristianas se veían a sí mismas como un grupo diferenciado, que necesitaba protegerse y reconocerse mutuamente. En estas condiciones surgieron marcas discretas y, al mismo tiempo, cargadas de simbolismo religioso. Estas marcas eran, en muchos casos, tatuajes. Tenían un significado sagrado y representaban el vínculo de una persona con su fe y su comunidad. Esto demuestra que los tatuajes, en determinados contextos, fueron aceptados e incluso fomentados por los cristianos. Curiosamente, estas prácticas fueron reconocidas por la Iglesia durante algunos siglos. En otras palabras, la visión sobre los tatuajes era mucho más flexible de lo que a menudo imaginamos. Pero con el paso del tiempo y la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, esta práctica se volvió menos común, y la Iglesia acabó adoptando una postura más crítica en relación a todo lo asociado a rituales o marcas corporales. Esto incluía los tatuajes, que, aunque aceptados en determinados contextos, comenzaron a ser vistos como prácticas desde la antigüedad y, con el tiempo, asociados a costumbres paganas. Cuando hablamos de cristianismo, no nos enfrentamos a una visión única de la fe. De hecho, el cristianismo se compone de varias denominaciones, cada una con sus propias interpretaciones de las Escrituras y sus propias doctrinas. Esta diversidad de creencias es uno de los factores que hace aún más interesante y complejo el tema de los tatuajes. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha mantenido históricamente una posición neutral respecto a los tatuajes. No existe ninguna enseñanza oficial de la Iglesia que condene o prohíba los tatuajes, aunque muchos católicos interpretan el versículo del Levítico como una guía contra las marcas en el cuerpo. Para la Iglesia Católica lo importante es la intención y el simbolismo detrás del tatuaje. Un tatuaje que promueva algo positivo, como la fe, la familia o la espiritualidad,
puede verse como una forma de expresión personal e incluso como un testimonio de fe. Por otro lado, muchas denominaciones evangélicas, especialmente las más conservadoras, interpretan las Escrituras de manera más rígida y, a menudo, citan el Levítico como una prohibición contra los tatuajes. Algunos líderes evangélicos creen que el cuerpo es sagrado y por lo tanto no debe marcarse ni modificarse de ninguna manera. Pero incluso entre los evangélicos hay opiniones variadas. Hay pastores y teólogos que ven los tatuajes como algo culturalmente neutro, siempre y cuando no tengan un significado negativo o contrario a la fe. Además de católicos y evangélicos, otras vertientes del cristianismo, como los ortodoxos y los anglicanos, tienden a adoptar una postura más flexible respecto a los tatuajes. Se centran menos en las leyes del Antiguo Testamento y más en las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el amor, la aceptación y la compasión. Para ellos lo que importa es el corazón y la intención del creyente, y no necesariamente lo que está marcado en la piel. ¿Y qué dicen los propios líderes religiosos sobre este asunto? Hablar con pastores, sacerdotes y otros líderes espirituales puede ofrecer ideas interesantes sobre cómo se ve este tema en la vida cotidiana de las comunidades religiosas. Mientras que algunos líderes mantienen una postura tradicional y evitan los tatuajes, otros adoptan un enfoque más personal y comprensivo. Muchos pastores aconsejan a sus fieles que piensen profundamente antes de hacerse un tatuaje. Fomentan el cuestionamiento de la motivación detrás del acto. ¿Es algo que realmente tiene un significado positivo y duradero? ¿O es una decisión impulsiva que podría ser motivo de arrepentimiento en el futuro? La respuesta a estas preguntas puede variar, pero el punto central es el respeto al cuerpo y el significado que tendrá el tatuaje para el creyente. Algunos sacerdotes y religiosos católicos, aunque no fomentan directamente los tatuajes, aceptan que cada persona tiene derecho a expresar su fe y personalidad de una manera única. Creen que si el tatuaje es una expresión de amor, respeto o espiritualidad, no hay razón para condenarlo. En algunos casos, los sacerdotes incluso bendicen los tatuajes religiosos como un acto de fe del creyente. Estos líderes enfatizan la importancia de que cada cristiano busque la guía de Dios antes de tomar una decisión tan permanente. Imagínese una persona que decide hacerse un tatuaje para simbolizar algo profundo en su fe. Tal vez sea una cruz, un versículo favorito o una frase que refleje tu amor y respeto por Dios. Este tipo de tatuaje tiene un simbolismo especial. En lugar de ser simplemente una marca en el cuerpo, es un recordatorio constante de tu fe, una forma de reforzar tu compromiso espiritual y una manera de dar testimonio de tu creencia a cualquiera que la vea. Para muchas personas, los tatuajes religiosos sirven como recordatorios visuales de algo más grande y trascendente. Y en un mundo donde estamos constantemente bombardeados por preocupaciones y distracciones, este tipo de marca puede servir como un punto de apoyo, un ancla espiritual que ayuda a las personas a conectarse con su fe a diario. ¿Pero esto es aceptado por todos? Incluso entre los fieles hay quien considera que no es el tatuaje en sí lo que importa, sino la intención que hay detrás. Algunas personas religiosas ven esto como una prueba de que el valor de un tatuaje depende de su significado y propósito. En otras palabras, un tatuaje con un propósito espiritual puede, de hecho, ser una expresión de amor y respeto a Dios, mientras que un tatuaje hecho impulsivamente, sin reflexión, puede no tener el mismo valor. Uno de los aspectos más interesantes es que, hoy en día, la nueva generación de cristianos parece estar cambiando su forma de ver los tatuajes. Entre los jóvenes, los tatuajes se ven más abiertamente, como un arte y una forma legítima de expresión. Este movimiento de aceptación ha ido ganando fuerza y extendiéndose entre los creyentes más jóvenes, quienes suelen tener una visión menos conservadora de lo que significa tener un tatuaje. En las redes sociales, muchos jóvenes cristianos comparten sus historias y explican cómo sus tatuajes representan su viaje espiritual. Para ellos, un tatuaje puede ser un recordatorio de un momento importante con Dios, un logro espiritual o incluso una superación personal. Y en la práctica, estos tatuajes pueden convertirse en una forma de conectar con otras personas, especialmente con aquellas que comparten creencias y valores similares. Esta nueva generación, que creció en un mundo más diverso y conectado, no siente la misma presión para seguir tradiciones rígidas y muchos buscan una fe más adaptada a su tiempo y forma de vida.
En lugar de considerar los tatuajes como un tabú, estos cristianos más jóvenes los ven como una oportunidad para expresar su fe de una manera única, visual y accesible. La relación entre tatuajes y fe se vuelve aún más interesante cuando miramos las historias individuales de personas que marcaron sus cuerpos como una forma de acercarse a Dios o a su propia espiritualidad. Para muchos, tatuarse es más que una elección estética. Es un testimonio visual de vuestro camino, algo que representa momentos de superación, de reencuentro con la fe o incluso de conversión. Un ejemplo que llama la atención es el de los jóvenes que, tras periodos de separación de la religión, decidieron hacerse tatuajes como símbolo de renovación espiritual. El tatuaje, para ellos, sirve como una forma de recordarles cada día su decisión de volver a la fe. Algunos eligen frases bíblicas, mientras que otros optan por símbolos religiosos. Cada detalle está diseñado para reforzar una conexión que muchas veces es difícil de explicar con palabras. Estos testimonios aportan un aspecto humano y emocional que puede resultar difícil de ignorar. Para estas personas, un tatuaje es parte de su identidad, algo que conlleva un significado profundo y, en muchos casos, refuerza su compromiso con Dios. Y para quienes miran desde fuera, puede resultar sorprendente comprobar cómo estas marcas en el cuerpo, tan debatidas y cuestionadas, pueden simbolizar algo tan íntimo y espiritual. Sin embargo, no siempre es fácil conciliar el deseo de expresarse con los tatuajes y la fe. Muchas personas, especialmente aquellas criadas en entornos más conservadores, se enfrentan a un dilema interno a la hora de plantearse hacerse un tatuaje. La cuestión es que, para muchos, los tatuajes representan una forma de expresión personal y de libertad. Pero al mismo tiempo, existe el miedo a desobedecer a Dios o ir en contra de los valores en los que fueron creados. Esta batalla interna es común y revela cuán profundo es el tema de los tatuajes. Para algunos, es casi como una prueba de fe, una prueba para comprender si es posible permanecer fiel a las enseñanzas religiosas y al mismo tiempo encontrar formas de expresar su personalidad. Y para otros, la decisión de hacerse un tatuaje solo llega después de mucha reflexión, oración y búsqueda de una respuesta personal. Este dilema revela un lado más íntimo de la fe, la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo que se siente y lo que se cree. Después de todo, Dios juzga lo exterior, las marcas en la piel o lo que hay en el corazón de cada persona. Esta es una pregunta que muchos se hacen antes de tomar la decisión de hacerse un tatuaje. Después de todo, ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre los tatuajes? Como hemos visto, la respuesta no es sencilla. La Biblia proporciona palabras de sabiduría y guía, pero depende de cada uno de nosotros reflexionar sobre el significado y la intención detrás de nuestras acciones. A lo largo de los siglos, las interpretaciones han cambiado y hoy muchos creyentes ven los tatuajes como expresiones de su fe, mientras que otros prefieren seguir tradiciones más restrictivas. Al final, lo que realmente importa es la sinceridad de tu corazón y el respeto que tienes por tu fe y tu cuerpo. Si te gustó este contenido y aprendiste algo nuevo, deja un me gusta. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndote temas relevantes e interesantes. ¿Y qué tal compartir con tus amigos? Después de todo, este es un tema que puede provocar varias discusiones y reflexiones entre personas de diferentes creencias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Todavía tenemos muchos temas interesantes que explorar juntos y seguramente te sorprenderá lo que viene a continuación. Gracias por seguirnos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.